Siempre Venezuela siempre así, suavecito, despertando, digamos, este mediodía, sabrosito, hay buen clima. E iniciamos siempre Venezuela escuchando aquel zuliano de Ilan Chester, Fit Boss Bass. Y hoy en Siempre Venezuela siempre, este equipo de trabajo quiere enviarle a nuestro corresponsal las más sentidas condolencias. Todo el equipo de Siempre Venezuela lamenta el sensible fallecimiento del señor Concepción Luyano Tovar, padre de nuestro compañero y amigo Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza, así como él se identifica. Expresamos nuestras más sentidas condolencias y solidaridad a su familia, rogando al Creador la fortaleza necesaria por tan lamentable pérdida. A nuestro corresponsal Oliver Luyano, un abrazo de corazón a corazón y este minuto de silencio en honor a tu padre. Y así, con esta nota de sentidas condolencias, iniciamos esta emisión de Siempre Venezuela siempre es noticia, a través del dial 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela, y en la página web www.siemprevenezuelaweb.com. Saludar en el control máster al señor Víctor Márquez, en las redes sociales a Alex Meneses, Gabriela Parra, Alan Peralta con registro nacional 0715, y quien les habla, a Nancy Pacheco, con registro nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Y en la producción saludamos a Vanessa Chacón. Así iniciamos esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela es noticia. Bueno, y se acerca la Conferencia Internacional de Donantes en Solidaridad con los Refugiados Inmigrantes Venezolanos. Esta se va a realizar en Canadá. Canadá confirma que va a ser sede para este evento. La crisis que representa la segunda mayor crisis migratoria a nivel del mundo, Michel Grant, viceministro adjunto canadiense para las Américas, manifestó que la crisis de refugiados en Venezuela es la más grande que ha visto el hemisferio occidental y junto a Siria la segunda más grande del mundo. En los zapatos de refugiados inmigrantes venezolanos, en el marco de la Conferencia Internacional de Donantes en Solidaridad con Refugiados Inmigrantes Venezolanos, que se realizará el próximo 17 de junio en Ottawa, han anunciado el lanzamiento de la campaña hashtag Juntos por los Venezolanos. La campaña pide a los canadienses y a los miembros de la comunidad internacional que se pongan en los zapatos de los venezolanos, invitándolos a caminar o a hacer senderismo para experimentar solo una pequeña fracción de aquello que los venezolanos se enfrentan al abandonar sus hogares. Y al hacer estas largas caminatas para llegar a su destino. Esta idea es simple, realizable y se puede compartir, y al mismo tiempo se trata de una actividad segura en relación al marco que tenemos del COVID-19, y también hay una lista en Spotify a la que se accede mejor por teléfono móvil, con testimonio de refugiados migrantes venezolanos y música de la región. Entonces, acá estamos viendo cómo Canadá se solidariza y hace este evento de donantes en solidaridad con los refugiados inmigrantes venezolanos.
Y en otro orden informativo, extienden por 30 días el traslado de presos políticos a cárceles comunes. Pues este traslado de los presos políticos de la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en Caracas a cárceles comunes, pues fue extendido por unos 30 días más, de acuerdo con lo publicado en la Gaceta número 42.147, y la información pues ha sido suministrada por el abogado defensor Joel García a través de su cuenta en Twitter. Cabe recordar que el pasado 11 de junio, Milelis Contreras, ministra del Servicio Penitenciario, afirmó que el proceso de traslado pues había comenzado con la ubicación de un primer grupo de cárceles de las regiones capitales y de la región capital y de la región central, entre ellos el Rodeo Yare y el Complejo Judicial de Carabobo. Así es. Bueno, en Táchira está incrementando los casos de COVID-19. El director de Protección Civil, Jaiber Zambrano, alertó este lunes sobre el incremento e indica que ciertamente en las semanas de flexibilización se mantiene un pico de contagio. La semana pasada, que fue semana de flexibilización, trasladaron a 32 nuevos casos y ya las 56 camas con las que cuenta el Hospital Centinela de San Cristóbal están ocupadas. Entonces, esta semana, que es radical, la invitación por parte de Protección Civil es quedarse en casa. También la periodista Rosalina Hernández publicó unas frases del protector de Protección Civil en donde dice: hacemos un llamado a la responsabilidad y a tratar de frenar con nuestras actitudes y con nuestro propio autocuidado el contagio del COVID-19. Finalmente, el representante de Protección Civil pide a las personas quedarse en casa. Protección Civil sigue elaborando las 24 horas del día para servirle al pueblo del Táchira. Entonces, para las personas que tengan necesidad de trasladar a algún enfermo que presente dificultades respiratorias y necesite atención médica hospitalaria, está allí indicando el director de Protección Civil que ellos trabajan las 24 horas del día. Y hemos estado hablando, Gaby y audiencia, sobre cómo están las bandas delincuenciales en Venezuela. Y Guaidó pues se ha manifestado, donde dice que Caracas está bajo la zozobra de la guerra de las bandas que Maduro ha armado. Pues a través de su cuenta en Twitter, en la red social, Guaidó destacó que nuevamente en la ciudad capital se encuentra una zozobra por la guerra de bandas que el gobierno de Nicolás Maduro armó y además que promovió. El presidente encargado reconocido, presidente interino Juan Guaidó, pronunció este nuevo anuncio, dio este nuevo informe sobre ese tiroteo entre delincuentes y funcionarios policiales que se registró este lunes de julio, 14 de junio, y a través de su cuenta en Twitter, Guaidó destacó nuevamente que la ciudad capital se encuentra en una total zozobra por estas guerras de estas bandas que ha creado el mismo gobierno de facto y que él mismo ha promovido. También ha reiterado además que el gobierno de Maduro no se le puede decir dictadura, puesto que ni la capital puede controlar a la frontera y cuidarla. Ante esto, pues surgió un acuerdo de salvación nacional para recuperar al país. Lamentablemente, el intercambio de disparos, que presuntamente sería para recuperar las garitas en la parte alta de La Vega, dejó 2 personas fallecidas alcanzadas por las balas, y en medio de esas, pues esas balas alcanzan a una enfermera que deja a un hijo y a un adulto mayor totalmente desprotegidos. ¿Quiénes se van a hacer responsables de esas 2 personitas que quedaron desprotegidas por esta violencia, por este tiroteo, por perder la vida una persona que no tenía nada que ver con estos grupos delincuenciales? Esto pues es muy lamentable, y ante esta situación también se ha venido hablando y presentando Iván Simonovic. Iván Simonovic viene reiterando, además, en una nota que el día de hoy Iván Simonovic presenta, donde lo llaman y le dicen
que eso fue una mentira. Fue una mentira el que se hubiese agarrado entre la Policía Nacional Bolivariana, porque miembros de la Policía Nacional Bolivariana lo llaman, lo contactan, y esta fue entre las bandas delincuenciales armadas por el mismo gobierno, donde le dicen, no, todo lo que se hizo fue mentira. Lo que se salió a decir, lo que sucedió fue mentira para poder entregar a unos cabecillas, para poder tener el control total ellos. Pero vamos a escuchar lo que dice Iván Simonovic, que fija una posición totalmente particular. Durante el fin de semana fui contactado por un grupo de funcionarios de la Policía Nacional, quienes me pidieron que informara que el famoso operativo de La Vega, anunciado con bombos y platillos por parte de Carmen Meléndez, era un bluff, una mentira. Obedecía sencillamente a un acuerdo entre bandas criminales y el régimen. El Coqui, el Vampi, el Garbi, etcétera, etcétera, necesitaban deshacerse de otros delincuentes y los entregaron con armas y drogas y todo lo demás. Ese operativo nunca existió, sencillamente fue un acuerdo. Es la misma historia lo que sucedió en marzo de este año, cuando se manipuló y se utilizó a la Fuerza Armada Nacional para dirimir un conflicto entre las FARC disidentes. Una FARC al mando de Iván Márquez contra una FARC al mando de Gentil Duarte. El resultado de esta última es que Padrino López terminó entregando el estado de Apure para poderle salvar la vida a 8 efectivos militares de 30 que fueron enviados a esa emboscada. El día de hoy, en Caracas, en la 905, pues el Coqui y su banda lo que hicieron fue tomar posición de lo que ellos habían acordado pues con el régimen. Y la verdad es que los únicos que terminan favorecidos cuando negocian con el régimen son los criminales. Y poco a poco, cada espacio del país le será entregado o cedido a terroristas, a guerrilleros o cualquier tipo de criminales. Que se vive en Venezuela, de un gobierno de facto, de un gobierno mentiroso, de un gobierno que entregó su soberanía, que armó grupos delincuenciales y que se han tomado todo el país. Eso no es solo dejarle el ingreso a las disidencias, al ELN, a las FARC, a las disidencias de las disidencias, sino que estos grupos han tomado total control, porque ni siquiera la fuerza pública, la Policía Nacional Bolivariana, tiene control. Pero es que eso, como bien lo dice Iván Simonovic, es un acuerdo. Se llegó a un acuerdo entre el gobierno y esas bandas criminales. Lamentable la situación de corrupción que se está viendo en este momento. Todavía tienen muchísimo más descaro para mostrar este tipo de accionar. Es lamentable la situación que se está presentando. Claro que sí, Nancy. Y adicional a esto, siguen otras áreas desatendidas, ¿no? Vemos cómo rápido se sientan con los delincuentes, negocian, mueven como fichas de ajedrez, pero siguen, por ejemplo, el tema de los sueldos y salarios sin atenderse. Allí sí no hay una forma de sentarse rápido y como pieza de ajedrez llegar a un acuerdo con los enfermeros médicos que están ahorita como línea principal y la primera línea contra la defensa del COVID-19. Esto lo denuncian las enfermeras del JM de Los Ríos. Ellas, de manos de su vocera Flor Pérez, indicaban que o comen arepa pura o comen café sin azúcar, los sueldos no alcanzan absolutamente para nada. Cuando logran comprar alguna proteína para rellenar sus alimentos, durarán los primeros días de mes, luego de que cobran, pero luego de eso empieza el padecimiento que va más allá con la dotación de uniformes, con el traslado al JM de Los Ríos, que es donde estos grupos de enfermeras se están manifestando. Pero acuérdese que hace ya unas semanas, las mismas enfermeras, en medio de la protesta, dijeron y fueron reiterativas y fueron consecuentes con algo. No tenemos dotación de uniformes desde hace más de 3 años. Estamos con el mismo calzado que ya está devastado, estamos con la misma bata, con el mismo pantalón, o sea, lamentablemente la situación aún más complicada en medio del COVID-19. Exacto, que deben tener
los insumos de bioseguridad, de control contra el líquido, que son los uniformes especiales, su careta, su mascarilla, su protector adicional, que es este tipo de casco, tal cual como se ve en otros lugares que sí atienden la necesidad del personal sanitario. Entonces, bueno, es lamentable, no hay seguridad biológica, no hay seguridad social, no hay seguridad en sueldo, y allí sí no vemos vemos la negligencia, no vemos la eficiencia del gobierno en sentarse con estas enfermeras, con todas a nivel nacional y con el personal médico, que son las personas que están paliando de alguna manera y tratando de que estos números del COVID-19 no lleguen a ser alarmantes, porque adicionalmente a esto, el FMI, los expertos del FMI aseguran que cuando un país no vacuna o vacuna muy poco, puede llegar a haber una explosión de muerte. O sea, no es eso nomás de que, bueno, aquí va a seguir la curva subiendo, mientras más estén en su casa pues se cuidan. No. El hecho de no vacunar puede hacer que el virus se ponga más agresivo. Dice, menor es el impacto de los confinamientos en la tasa de crecimiento de nuevos fallecimientos. Es decir, que al no vacunar a la población, ni siquiera el confinamiento va a ser suficiente para frenar los casos de contagio. Según los expertos Bas Baker y Carlos Goncalves, en una publicación de blog, los confinamientos generaron mejores resultados en países con mediciones más altas de eficacia del gobierno. Esto también dando alusión a que no sabemos los números reales en Venezuela tampoco con respecto a la pandemia del COVID-19. Entonces, hay un hermetismo total. No sabemos cuántos vacunados, exactamente. No sabemos cuántos contagiados, no sabemos las estadísticas, y Venezuela se podría convertir lamentablemente en un sentido de alarma también por el personal de la salud que está falleciendo, o que se está yendo, o que está migrando. Entonces, es lamentablemente unas variables para una ecuación que no va a arrojar lamentablemente buenos resultados. Y hablando de esos resultados, de esa variable, de esa ecuación, pues el doctor Julio Castro advierte que la pandemia en Venezuela está en un pico largo, alto y además sostenido, no como lo dijeron la semana anterior, que la curva en el estado Zulia se había aplanado. Es totalmente mentira, se cae por sí sola, es una mentira. El médico internista e infectólogo ha recordado que en el país se siguen haciendo muy pocas pruebas PCR al día, pues lo que ha generado una imagen parcial en la pandemia del COVID-19. El número de casos en Venezuela no se ha reducido y la pandemia, por el contrario, se encuentra en un pico totalmente alto, sostenido y largo. Esto es lo que viene explicando el médico internista e infectólogo Julio Castro. En general, en las epidemias hay que luchar contra las sensaciones porque no reflejan la realidad. Ya tenemos 4 semanas seguidas en un orden mayor a los 9,000 casos. Eso nos dice que tenemos 11 semanas por encima de 9,000 casos, que es el punto más alto de la curva desde que empezó la pandemia. Esto lo ha venido explicando este médico infectólogo. Hay una sensación de estabilidad. Ahora estamos en la segunda ola pandémica que empezó en enero y que ya supera casi el 40% en cuanto al tamaño de la primera. O sea, no pueden venir a decir, a salir con el cuento de que la pandemia y que la curva se está aplanando. No sabemos si de pronto se está aplanando porque tenemos una crisis económica que no permite unos ingresos salariales para poder consumir alimento. Lamentablemente tenemos que decirlo así. La pandemia del COVID-19 ha aumentado. Las noticias, pues ante esto, no son muy buenas. Además, los casos siguen en aumento. Para el médico es probable que en el segundo semestre de este año, que ya iniciamos, que llevamos 15 días de este segundo semestre, haya una tercera ola pandémica en el país, si no se ha controlado la primera.
Si la segunda está en aumento, la tercera, ¿para dónde va? Esto lo ha venido subrayando y lo ha venido diciendo. Los niveles de COVID han aumentado. No tenemos un plan de vacunación. Un plan de vacunación exacto que nos muestre cuánto podemos ser veraces. Pero vamos a escuchar una explicación antes de irnos a la pausa, una explicación clara sobre lo que significa el mecanismo COVAX para las vacunas en Venezuela. COVAX es una iniciativa multilateral para investigar, desarrollar, adquirir y distribuir de manera equitativa y a escala global vacunas de COVID-19. Estando codirigida por Gavi, por la Alianza de Vacunas, por la Coalición para la Innovación en la Preparación para Epidemias y por la OMS, con UNICEF como socio clave, COVAX es una colaboración público-privada que reúne a gobiernos, organizaciones mundiales de salud, fabricantes, científicos, la sociedad civil y filántropos para garantizar que las vacunas estén disponibles en todo el mundo. COVAX agrupa inversiones globales para acelerar una cartera diversa de vacunas de COVID-19. Las vacunas suministradas por COVAX están autorizadas por la Organización Mundial de la Salud y han sido sometidas a pruebas rigurosas que han demostrado que son seguras y eficaces. Y a esta hora en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a nuestra primera pausa comercial y musical. Una bella historia de Carlos Mata era el tema que estábamos escuchando a esta hora del mediodía en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Un poco de ese toquecito de cariñito y de amor que le ponemos a este gran programa. Ese tipo romántico, ese toquecito suave, porque pues hoy vamos así, con tema suave, con tema que también sabemos está fuerte y candente en Venezuela. Y fuerte y candente está el COVID-19 que se está llevando a más de uno. No mira color, no mira religión, no mira estrato social, no mira absolutamente nada. En el día de hoy falleció el exdiputado Ricardo Fernández, más conocido como el Tío, por COVID-19. Fernández era suplente del diputado Virgilio Ferrer por la población indígena de los estados Mérida, Trujillo y Zulia y formó parte de la Asamblea Nacional desde el año 2015 hasta el 2020. Pues este exdiputado pierde la vida a causa del COVID-19. Fernández era suplente del diputado Virgilio Ferrer por la población indígena. Fernández, por su cercana residencia al límite fronterizo con Colombia, fue trasladado a un centro de salud del vecino país, donde fue recluido para ser tratado por COVID-19, virus del cual pues estuvo batallando desde hace varias semanas. Lamentable, pues esta pérdida, siguen las pérdidas por el COVID-19. Aún no se ha logrado entender que el COVID-19 viene en aumento y la Cruz Roja Venezolana presentará el apoyo en la campaña de vacunación, donde se instalarán en 13 módulos. Pues la Cruz Roja Venezolana viene con esta campaña y esa campaña que comenzó el 29 de mayo, pues el ministro de Salud de Nicolás Maduro, Carlos Alvarado, ha indicado que la organización prestará el apoyo logístico y el apoyo humano en esta colaboración. Alvarado ha explicado que la Cruz Roja, que viene liderada el grupo, pero cuenta con este apoyo internacional, también con los miembros de la delegación italiana que asesorarán a Venezuela. Ha detallado en declaraciones a todos los medios que ofrecerá un acompañamiento y apoyo en estos 13 puntos de vacunación. Insistió en que espera vacunar. Imagínate. ¿En cuánto crees que ha insistido para vacunar este año? Ellos quieren vacunar el 70%. El 70% de la población. Porque según, es decir, existen unas 22 millones de personas. Según ellos van a vacunar el 70%. Pero esto es totalmente falso porque no se ha logrado la inmunización. Han llegado 500.000 dosis de Sputnik 5, pero sabemos que las 500.000 son doble dosis. Quiere decir que son solo 250, ¿sí? Sumadas a las que ya habían llegado al país
que eso va con un total de 3,23 millones de vacunas, pero eso siempre vamos a la mitad, con un porcentaje de vacunación a la fecha, al día de hoy, de 1,8%. Y estamos a 15 de junio del 2021. O sea, lograremos para el 31 de diciembre tener la vacunación del 70% de los venezolanos de una población de 30 millones de habitantes. En papel todo corre. Todo corre. La semana anterior se hablaba acerca de que para poder vacunar ese 70% se necesitan aproximadamente 60 años, con el ritmo de vacunación que se lleva. Con ese ritmo de vacunación que se lleva. O sea, lamentable la situación, y además ahorita preciso estábamos analizando donde el infectólogo Julio Castro dice, bueno, acá la curva no se ha aplanado, aquí está larga, aquí está difícil, vamos para una tercera ola que aún es todavía más complicada. Así es. Bueno, y en ese mismo orden de ideas, el doctor José Mota indica que por la falta de alimentos como el pollo, la carne, el pescado, los huevos, todo lo que es el grupo alimenticio de las proteínas, y que los venezolanos no pueden adquirir por tema económico, pues no, el cuerpo no puede generar retrovirales naturales, anticuerpos, lo que se traduce para él en que el COVID será más letal por la falta de estos alimentos. Pide y hace un llamado a Nicolás Maduro para entender que esta crisis sanitaria es como un jaque mate a todas las áreas, es un jaque mate o una influencia o un peso más grave para cargar encima, y no es netamente como pasaba antes o prepandemia, que es que, bueno, había esta situación económica, el venezolano no se estaba comiendo bien, se estaba desnutriendo, pero no tenía esa alarma, ¿no? Ese COVID respirándole atrás, esos focos de infección. Ahora la situación se hace más delicada porque 9.3 millones de venezolanos, 9.3, estamos hablando del 22%, Del 22%. 9.3 es casi el 50% de los venezolanos, bueno, es un poco menos, pero es un gran número en función de la población que estaba mencionando Nancy en la nota anterior. 9.3 millones según la FAO y la PMA, que son instancias de la ONU, expusieron que 9.3 millones de venezolanos están bajo la inseguridad alimentaria, y esto se traduce en que cada día comen menos, que pueden estar presentando síntomas de desnutrición, y con la desnutrición viene no solamente un COVID más agresivo, sino muchas más enfermedades. Entonces, bueno, el llamado es a que la administración actual trabaje en pro de manera eficiente para que el venezolano pueda mejorar su calidad de vida, pueda consumir los alimentos que necesita el organismo para una salud, el derecho a la salud, el derecho a estar bien, el derecho a la alimentación, al trabajo, a que el trabajo sea bien remunerado y no sea otra tabla más de poca economía, de poco ingreso. Y el diputado Quiñones dice que parece inminente que se produzca otro apagón nacional, y esta vez aún más prolongado. O sea, qué triste, Dios mío. El diputado electo en el año 2015, Marco Aurelio Quiñones, advirtió por medio de la red social Twitter lo siguiente: parece inminente que se produzca otro apagón a nivel nacional, y esta vez será mucho más prolongado. Las repercusiones en medio de la pandemia y de esta escasez de combustible brutal produce una corrupción del régimen. Será mucho peores que en el año 2019. Con los miles de millones de dólares que se robaron, deberían tener plantas generadoras capaces de suministrar energía eléctrica al resto de Sudamérica. Sin embargo, pues estamos en cuenta regresiva y quedamos totalmente a oscuras. Esto pues es lo que ha venido reiterando el diputado Quiñones. Lamentable situación en Venezuela. Pero esta situación, Gaby y audiencia, se viene presentando como acá mismo se dice, los niveles de corrupción han avanzado. ¿Cuántos millones, miles de millones de dólares se han robado
a qué bolsillos han llegado y quiénes son los beneficiarios de esas pequeñísimas, aparentemente pequeñísimas sumas de dinero. ¿Dónde han llegado? El pueblo está en una situación social, económica, política total, devastada. Es la situación más compleja que se pueda estar viendo en este momento en Latinoamérica. En Venezuela, un país rico, un país con un personal y una calidad humana, destruyó algo fundamental y es algo que siempre hemos mencionado y realizamos énfasis en esto. En el momento que se acabó y destruyó la familia, por toda esta situación que se viene presentando, se hunde más. Y se hunde más porque tienen que salir, porque los miles de millones de migrantes que tienen que salir a buscar un recurso, y van a seguir saliendo si el gobierno, si esto no para, continúa este debacle de esta situación en Venezuela. Así es. Mira, no sé si alcanzaste a ver, Nancy, un video que se hizo más o menos viral de Bernal y también unas declaraciones de Maduro, ¿no? En el caso de Bernal era diciendo que las elecciones son el medio propicio para medirse, que todo el que quisiera ser candidato que lo hiciera, que sí, o sea, todo hasta me conmovió. No, bueno, realmente o sea, estaba muy romántico el tema. Estaba romántico, estaba iluso el tema, estaba hasta con una vocecita, bueno, por las redes sociales lo pueden buscar. Estaba calmado el hombre, no estaba en sus crisis, pero lo expresó algo muy bonito que ojalá fuera cierto. Y Nicolás Maduro también expresaba hace algún tiempo ya de cómo sea, con quien sea, de la forma que sea y a la hora que sea, y vamos a medirnos y tal. Bueno, una cosa son las palabras y otra cosa son las acciones. Empezaron o empieza lamentablemente un precedente negativo que no es culpa de las redes sociales, como lo indica el fiscal general, no es culpa de las redes sociales que el gobierno dé de qué hablar. Las redes sociales lo hacen viral, pero el gobierno es la fuente de la información. ¿Qué hace en este caso, Nancy y audiencia? En el estado Sucre, el exgobernador Ramón Martínez se lanza a las nuevas elecciones y es detenido por lanzarse como candidato. Entonces, bueno, hay que revisar muy bien, ¿se quieren medir o no se quieren medir? O ustedes quieren también elegir a dedo con quién se quiere medir. Vamos a hablar de forma clara y transparente y poner las cosas sobre la mesa. Esto lo denuncia César Palomo, secretario general del Movimiento al Socialismo Más en el estado Sucre. Y de Ñapas es de tendencia chavista, es de tendencia de Chávez, no de Maduro, de chavista, del MAS, es de esa administración. Ni siquiera para sus ex compañeros hay campo, no hay campo. Si no hay campo para los propios de izquierda y de una administración más o menos similar a la que está ahora, ¿cómo va a haber campo para los que están en el bando contrario? Es mi pregunta. Bueno, entonces continuamos con la noticia donde César Palomo denuncia que Ramón Martínez es detenido arbitrariamente y a quien se le ha creado un clima de represalias por poner su nombre como aspirante a la gobernación del estado Sucre, algo que contribuye al desarrollo de la democracia en Venezuela. Manifestó su preocupación ante lo ocurrido a este dirigente político la semana pasada al ser detenido en la población de Ospina, en el estado Portuguesa, destacando que se trata de una referencia para los sucrenses, al haber sido el gobernador de esta entidad durante más de 15 años. O sea, fue reelegido y reelegido, aparentemente pues tiene sus seguidores, tiene su fuerza en el estado y es por eso que lo detiene. Vamos a hacer ese inciso allí. Hizo un llamado a las autoridades competentes a hacer cumplir las leyes de la República, ojalá no solo para este preso político, sino para todos. Revisar bien esta situación y que caigan en contradicción por estarse burlando, por estarle buscando la quinta pata al gato, con el objetivo de que se logre la libertad de Ramón Martínez, de quien aseguró reconocer su trayectoria política y capacidad de liderazgo dentro del Estado. Esto es
muy lamentable, muy mal precedente, empieza con muy mal pie la cuenta regresiva hacia noviembre, hacia estas elecciones que aún no tienen condiciones, aún no tienen claramente cuál va a ser el acompañamiento internacional, cuál va a ser la garantía que se le va a dar al pueblo venezolano para que sean nuevamente unas elecciones de voto de elección, no solamente de voto y que elija en la administración de turno, ¿no? Lamentable esto. Y desde el Zulia, diferentes parlamentarios de la Asamblea Nacional Legítima vienen ratificando la salida a ese pacto de salvación nacional. Pero vamos a escuchar quienes están a través del dial y quienes están a través de las redes, pues vamos a ver. Jalisco, en la parroquia Coquibacoa del municipio de Maracaibo, todos los sectores y las fuerzas del Estado Zulia. Una vez más, ratificando nuestro compromiso con la lucha, nuestro compromiso con la libertad y la democracia de Venezuela. Nosotros no podemos olvidar que seguimos en dictadura. Nosotros no podemos olvidar que estamos en manos de unos verdugos que simplemente no les importa ni les interesa la vida del venezolano. Es por eso que nosotros hoy ratificamos una vez más que estamos acompañando el Plan de Salvación Nacional impulsado por nuestro presidente Juan Guaidó. Pero que además de eso, nosotros estaremos acompañando a todos los zulianos en todos sus pesares, en toda esta crisis que cada día se agudiza, donde tenemos pues más de meses sin agua, donde el agua que llega es totalmente contaminada, demostrando nuevamente que ellos lo que buscan es acabar con el pueblo zuliano, acabar con los venezolanos. Y es por eso que todos nosotros tenemos que saber que necesitamos activarnos, que necesitamos organizarnos, que necesitamos salir a las calles, que necesitamos agitar a todo el pueblo para poder restituir el orden constitucional en nuestro país. Eso no se va a lograr de la noche a la mañana, ni va a llegar por arte de magia. Tenemos que ser todos los venezolanos los que nos duela la libertad de nuestro país. Es cada uno de nosotros los que estamos llamados hoy a poder organizarnos, a poder generar la presión necesaria hasta poder lograr obtener elecciones transparentes, libres y verificables. Punto de vista que están dando los diferentes parlamentarios es buscar esa salvación en ese plan de salvación nacional para llegar a unas mesas y acuerdos y que esas elecciones que se van a presentar el 21 de noviembre pues tengan esa transparencia que es lo que se busca, una transparencia que sean justas, libres, legales y que se vuelva otra vez a la democracia en Venezuela. Y ojalá dejen de utilizar, digamos, la represión y las detenciones arbitrarias, que de verdad logren limpiar la imagen un poco de estas elecciones llamadas para noviembre. Entonces, en Siempre Venezuela, siempre a esta hora hacemos pausa comercial y musical. Bueno, ¿cómo es? Yo me llamo Cumbia, con ese grito sabroso, con esa energía. Así vamos a iniciar esta segunda hora de programa en Siempre Venezuela siempre. Y en Siempre Venezuela siempre a través del dial 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales y en este enlace con la voz del Río Arauca 1110 AM. Saludamos en el control máster al señor Roberto Alexis Rojas, a nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos, y a esa amable audiencia que nos sigue ahí a través de este enlace en el 1110 AM. Tenemos más información en esta segunda hora y ronda informativa. Y así se viene presentando la Corte Penal Internacional, no es para buscar una salida política a la crisis venezolana, aclara el Foro Penal. El director y presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, aseveró que la Corte Penal Internacional es una unidad que buscará una salida política para la crisis venezolana causada por la administración de Nicolás Maduro, sino para que haga justicia por la violación de derechos humanos. El representante del Foro Penal agrega que lamentablemente a veces cuando los políticos no encuentran unas salidas políticas a estas situaciones, entonces pues buscan apropiarse de algunas situaciones que ofrece la población, salidas que no han logrado un punto de vista totalmente estricto político. Y eso pues es lo que él viene planteando. La Corte Penal Internacional pues busca eso. Sabemos que ya pronto se van a dar unos resultados con estos casos de violación sistemática de los derechos humanos y casos de lesa humanidad. Bueno, y hoy está muy movido el tema de la Corte Penal Internacional también, porque hoy es la salida de la fiscal general de esa entidad
y el ingreso del nuevo fiscal general. Ya no hubo, digamos, ese análisis final con respecto al preinforme o al estudio que se está realizando, a ver si hay causa probable o no y si se realiza un juicio a Nicolás Maduro sobre los crímenes de lesa humanidad. Ya no hubo un pronunciamiento por parte de la fiscal saliente, estábamos también en esa expectativa, ya que ella ha sido criticada fuertemente por ser un poco más flexible, ¿no? Eso dice, de eso la acusan. Pues bueno, ya no hubo, digamos, este análisis final por parte de ella, ya ingresa el nuevo fiscal general que pues tiene un poco más de conocimiento de causa sobre violaciones de derechos humanos. Vamos a ver qué pasa con este nuevo fiscal general. Y a nivel nacional, el tema de la Corte Penal Internacional también pica y se extiende. Escuchábamos a Tarek William Saab intentar minimizar las denuncias contra el CPI. Delsa Solórzano, aquí hubo un pique, un contrapunteo a lo venezolano, hubo un contrapunteo. Tarek William Saab sale a través de sus redes sociales a decir, a presentar un balance de documentos que según él aún no han obtenido respuesta por parte de la Corte Penal Internacional, que fueron enviados desde el 30 de noviembre. Aseguró que este material ha sido un trabajo arduo del Ministerio Público y suman casi 4.000 folios de una ardua y profesional investigación realizada por el Ministerio Público para sancionar violaciones de derechos humanos. Ante estas declaraciones, entonces le responde Delsa Solórzano, ¿no? Las afirmaciones de ella también, recordemos, es abogada de la República. Respondió desde sus redes sociales que como representante jurídico de más de un centenar de víctimas ante la Corte Penal Internacional y diversos organismos internacionales como lo son Human Rights Watch y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, consignaron ante la CPI pruebas fehacientes de la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. No se trata solamente de violación de derechos humanos, le responde Delsa Solórzano a Saab, sino de crímenes cometidos por personajes de la dictadura, aclaró. Por eso existe este contrapunteo de decir, ajá, y los crímenes directos, no solamente los que violan los derechos humanos sistemática y repetidamente, que aún lo siguen haciendo, sino los crímenes directos de personajes de la dictadura. ¿A quién se referirá? Delsa Solórzano. Pero entonces es por esto realmente el tema de la Corte Penal va a dar mucho de qué hablar hasta que nos salga este resultado de este estudio preliminar, que esperemos sea acorde, coherente con la realidad que vive el pueblo de Venezuela. Y el presidente de Cabo Verde aseguró que no puede intervenir en el proceso de extradición. Imagínense de quién. Pues del amigo Alex Saab no puede intervenir, pues el mandatario ha señalado que solo el Tribunal Constitucional tiene jurisdicción constitucional autónoma para decidir sobre el caso del presunto testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, luego de que un comité de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas recomendara frenar la extradición de Alex Saab. El presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, aseguró que no tiene el poder para intervenir en dicho proceso. En declaraciones a la prensa reseñadas por el diario Noticias du Norte, el mandatario viene señalando que solo el Tribunal Constitucional tiene esta jurisdicción constitucional autónoma para decidir sobre este caso. También ha explicado que en Cabo Verde solo un juez puede arrestar o poner en libertad porque es el único con facultades jurisdiccionales para retirar o devolver la libertad. Puede haber países donde esto sea posible, pero aquí en Cabo Verde no lo es.
sobre la recomendación de la ONU ha indicado que el Tribunal Constitucional cuenta con todos los medios para saber si la decisión de otro organismo es vinculante, sí o no. Puede que tenga pues una opinión totalmente diferente, pero es inútil. La opinión que cuenta es la opinión del Tribunal Constitucional. Esto lo viene reiterando el presidente de Cabo Verde en esas declaraciones que ha venido dando. Eso sobre el caso del supuesto testaferro Alex Saab, supuesto testaferro de Nicolás Maduro. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el primer reporte de nuestro compañero Alan Peralta desde Estados Unidos. Desde Estados Unidos, el reporte especial en la voz de Alan Peralta. 3 personas fallecieron ayer en la ciudad de Caracas, en el sector de La Vega, en donde se han enfrentado desde hace algunas semanas organismos de seguridad del Estado venezolano y bandas delictivas que operan bajo diversas denominaciones, pero todas ellas tienen un elemento en común, un líder natural que se llama el Coqui. Y el Coqui no es la primera vez que da noticias para Venezuela. El Coqui ha sido protagonista de un poderío y un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad del Estado venezolano, al punto que ha demostrado tal poderío que ya ha establecido como una especie de territorio independiente en donde él es el líder y en donde las autoridades policiales no pueden ingresar, porque o son amenazados, o son asesinados, o son destruidas sus unidades, o son enfrentados con armas de mayor potencia, o, como ha ocurrido en la última oportunidad, amenazan con asesinar a civiles si siguen en la actuación militar y policial en la zona. Esto lo que demuestra a las claras es que el Estado venezolano ha perdido el control de un nuevo territorio. Ya no se trata solamente del control que se ha perdido en la zona de frontera entre el Estado Apure y el Arauca colombiano. Ya no es los grupos guerrilleros de la FARC o las disidencias de la FARC o los grupos terroristas, como a ellos les gusta señalarlo. Ahora son bandas delictivas muy organizadas y con suficiente capacidad y poder de fuego como para poder controlar, amenazar, frenar cualquier acción del Estado venezolano en estos territorios. Y uno llega a pensar, bueno, definitivamente un Estado, un gobierno que se ha caracterizado por amenazar a todo el mundo, por decir que ellos tienen el control, el poderío militar y el poderío armamentístico como para poder enfrentar a la principal potencia del mundo, como lo es los Estados Unidos, se ve doblegada totalmente e indefenso, e incluso frente a bandas organizadas que precisamente ellos mismos generaron de alguna u otra manera al fortalecer sus territorios y al entregarle incluso armas bajo la supuesta narrativa de que iban a defender la revolución bolivariana. Pues bien, el hijo se les ha crecido y el hijo ya exige su propio territorio. El hijo ya no responde a los criterios que maneja políticamente el gobierno de facto de Nicolás Maduro. Y esto obviamente pues es una situación que genera muchas dudas y muchas contradicciones, porque el país no se puede seguir manteniendo en manos de criminales, en manos de organizaciones terroristas. Poco a poco Venezuela ha ido perdiendo su soberanía al entregársela a estas organizaciones terroristas, primero bajo los auspicios del Estado, como pasó con la guerrilla colombiana que opera en territorio del Estado Bolívar y en otros 21 estados de Venezuela, según la organización Fundaredes, sino que ahora también son las bandas delincuenciales que exigen su propio poder. Fíjate lo que ha ocurrido en Caracas, en La Vega, y que sigue creciendo porque cada vez más Coqui se alía con otras organizaciones criminales y empiezan a controlar la ciudad de Caracas, de cabo a rabo. Ahora también es en Valencia, donde los grupos criminales exigen su cuota de poder. Ahora también es en Aragua, donde desde hace años la famosa banda Tren de Aragua incluso tiene el control de la cárcel principal de ese estado venezolano. Ahora también son los grupos paramilitares que actúan bajo los auspicios del gobierno en la zona del estado Apure y el estado Barinas. También ahora es los grupos que operan en la frontera entre el Táchira y el norte de Santander,
en donde controlan las trochas y manejan los negocios irregulares que desde el lado venezolano se generan en ese territorio. Entonces, la conclusión es lógica, tal como lo ha dicho recientemente Iván Simonovic. Hay un Estado que se está desintegrando y que se está entregando a cuotas y a parcelas a las organizaciones terroristas y a las organizaciones criminales del país. Esto es inviable y esto definitivamente tiene que marcar un nuevo rumbo en la estrategia que las organizaciones políticas democráticas deben enfrentar, porque no se puede entregar al país al control de las bandas delincuenciales. Ahora el planteamiento lógico es ¿con quién se negocia? ¿Se está negociando con un Estado cohesionado, con un factor de gobierno realmente cohesionado, o se está negociando con bandas armadas, con grupos terroristas, con organizaciones criminales que mantienen el control sobre Venezuela? Allí es donde parte la verdadera reflexión sobre el problema real que tiene Venezuela en estos momentos y que de alguna u otra manera no se entiende en términos internacionales. Este fue el reporte especial en la voz de Alan Peralta desde Estados Unidos. Y así escuchábamos a nuestro compañero Alan Peralta. Así es, bueno, esta situación es muy lamentable. Fundarredes también el fin de semana habló sobre esta situación y bueno, esperemos de verdad que se pueda, digamos, apaciguar un poco este mal importado, ¿no? Se ha venido diciendo una otra vez, es un mal importado que lamentablemente que está en Venezuela y vamos a ver hasta dónde trasciende. Ahora, en función de Nicolás Maduro, vamos a comentar que la solicitud para tomar el control de los fondos bloqueados en España, pues se le fueron negados a Maduro. Pobrecito. Ay, qué pecado. No, qué le están pecadito. dando durísimo. Sí, qué pecado. Bueno, comentemos el registro mercantil de España rechazó la solicitud del régimen de Nicolás Maduro para intentar tomar el control de los fondos pertenecientes a la filial de la Corporación Venezolana de Guayana, CBG, que se encuentran bloqueados en Europa. Maduro intentaba recuperar alrededor de, la cifra es de 25 millones de euros que se encuentran en 3 entidades financieras españolas y sacarlos de ese país, según el diario El Mundo de España. El régimen solicitó cambiar la composición de la junta directiva de la CBG, que desde el 3 de enero de 2020 está en manos del presidente encargado Juan Guaidó, quien designó a Enríquez Castells como directivo. Bueno, es una muestra más de que no se puede jugar con el sistema judicial en el exterior. Lo comentaba el presidente de Cabo Verde. El presidente de Cabo Verde puede decir, pues él mismo lo dijo, yo puedo tener mi opinión respecto al caso, pero aquí hay leyes, hay una constitución, hay un hilo constitucional de poderes que respetar. Yo no soy quien, no tengo jurisdicción, no tengo opinión. Él mismo decía, me dio mucha risa ese entre comillas, en otros países a lo mejor sí serán, pero ya sabemos cuál país es, sí, en el que actualmente todo el tiempo es Nicolás Maduro quien hace juicios, que hace órdenes judiciales cuando su poder es el ejecutivo, no el judicial. Y bueno, en ese mismo orden de ideas, España también pues es un frente libre, democrático, que toma las decisiones en función de lo que realmente está establecido. Ahorita está la figura de Juan Guaidó, hay una presidencia encargada, hay 50 países que lo respaldan. Juan Guaidó es el presidente ante muchos países a nivel internacional de Venezuela, y no va a venir él a decir, bueno, como yo te cambio la directiva del CBG, a España me tiene que dar la plata. No. De verdad, tanto el fiscal como el fiscal general como Nicolás Maduro creen que aún tienen el poder para manipular a la comunidad internacional, y no es así. No es tonta la comunidad internacional y mucho menos el gobierno español, porque ellos sí saben lo que es el mismo macaco con otro hombre, con otro nombre. No puede usted cambiar los títeres, ponerles otros nombres y decir, este sí es legal. No.
cuando ni siquiera usted mismo es legal. Eso es lo que está pasando en España con los fondos retenidos. 25 millones de euros que por el momento, bueno, es un poquito ahí de dinero para cuando se pueda manejar de forma libre y democrática. Y en otro orden informativo, el ACNUR y la OIM piden seguir apoyando a los migrantes refugiados venezolanos. Las organizaciones advirtieron que no han recibido los fondos que requiere el Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes para el 2021, que servirá para atender 3,3 millones de personas justo y junto a sus comunidades de acogida. Pues la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, y la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, hicieron un llamado a la comunidad internacional para que sigan apoyando a los migrantes refugiados venezolanos, así como en los países a los cuales han llegado y a los cuales les han dado acogida. El éxodo de Venezuela parece no tener fin, así que tiene la posibilidad de que convierta en una crisis, y esto se va a convertir en una crisis que no va a ser olvidada muy fácilmente. Esto es lo que ha señalado Eduardo Steilin, representante especial de ACNUR OIM para las personas venezolanas refugiadas, y esto lo han venido diciendo reiteradamente. También ha agregado que la pandemia del COVID-19 sigue devastando la región, amenazando el futuro de millones de personas refugiadas y migrantes de sus comunidades de acogida. Para las organizaciones internacionales, muchos migrantes y refugiados venezolanos dependen de esa asistencia humanitaria para sobrevivir en medio de esta pandemia del COVID-19. La pérdida de trabajo, y además de la pérdida de trabajo del COVID-19, de ser refugiados, de ser migrantes, pues es el aumento de la pobreza, esas cifras que han venido aumentando en un 101%. Advirtieron que no han recibido los fondos que requiere este Plan Regional de Respuesta para los Refugiados para este año 2021, que serviría para atender a esa gran población, 3,3 millones de venezolanos, junto con las diferentes comunidades. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, y así iniciamos felices, porque hay que ser feliz en la vida, con este tema también que nos animó en esta última media hora del programa, que se llama Picardía del Binomio de Oro en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Y es que eso estábamos haciendo extra micrófonos, don Víctor. Es que estábamos hablando, estaban por ahí preguntando que si la peli negra o la peli amarilla. Entonces, que qué colocaban. Les coloquemos a Alan, que es peli blanco. Tocaba colocarle un poquito de esa picardía de la cual el Binomio de Oro viene realizando, y nos estaba complaciendo con ese tema y complaciendo a toda esa amable audiencia que está ahí a través del dial 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, en nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela. Y no se les olvide darse la pasadita por la página web siemprevenezuelaweb.com. Además, en este enlace con la voz del Río Arauca 1110 AM. Continuamos con más información. Trabajadores del aseo en Guarenas y casi estamos modus operandi, no porque suena como a delito, pero esta forma de inventarse la manera de que el servicio no decaiga, no muera, que es la recolección de basura. Ellos, ¿qué hacen? Recogen moneda fuerte, pesos o dólares, para llevarse a la basura. Las personas, algunas son conscientes de esta necesidad y pues ayudan al trabajador. También hay ocasiones en donde no hay una tarifa establecida, sino que el trabajador pues pide colaboración en pesos o en dólares para sus propios saldos, para que el camión tenga un presupuesto para caucho, gasolina o diésel. No recuerdo muy bien el combustible que manejan los camiones del aseo, pero tienen esta organización de solicitar algún monto. En Guarenas el monto es de $20 y la comunidad pues se queja porque evidentemente este es un servicio que debe ser gratuito. Ellos, la comunidad de Guarenas, en su representante de la Junta de Condominio, la Junta que representa ese sector, sacaron la cuenta y denuncian que
estos trabajadores ganarían $720 solo por ese sector. Entonces, bueno, sí, el monto está un poco alto. Sí debería ser monitoreado aún más cuál sería el monto a pagar, porque lo que llega a través del recibo de la luz y del agua es insuficiente. O sea, allá en Venezuela también se cobra el aseo por medio del servicio del agua o del servicio de la luz en algunos estados, y ese pago yo creo que ni siquiera llega a las regionales de cada ente, y recolectar la basura no es algo que usted pueda prescindir de ello. Entonces, tiene que haber un consenso tanto entre la empresa como entre la comunidad de a lo mejor un monto más bajo, porque si estamos hablando de $720 al mes por un solo sector, Caracas pues tiene muchos sectores. Pero yo solamente voy a hacer esta cuenta. En un camión, por lo general, trabajan 3 atrás y 2 adelante. Ya eso es menos de $200 solo por salarios. Aparte de eso, la gasolina o el diésel está siendo cobrada a razón de a dólar por dólar. Estoy hablando del mercado negro, no de las gasolinas. $1, $2, $3 por litro. Realmente, abuelo de pájaro, no veo tampoco que $720 al mes por camión sea un monto exabrupto. Veo que realmente con esto se puede paliar la vida de un camión, se puede pensar en a lo mejor los repuestos, los cauchos y todo eso, y mantener operativa la unidad, que a la larga es lo que se necesita, porque imagínate, si estamos en situación de pandemia, si estamos en situación económica, y aparte que haya una contaminación ambiental por no recoger los desperdicios sólidos, sería aún más delicada la situación. Entonces, simplemente creo que acá el deber ser sería un consenso, sincerizar los costos y establecer realmente cuánto se debe pagar. Y bueno, claro, todo esto se suma a todos estos gastos que el venezolano tiene que ir sumando, 10 aquí, 10 allá, 10 allá, 10 allá, 10 para la luz, 10 para el teléfono, 10 para la... cuando los sueldos son de $2 o $3, ¿no? La situación es complicada. Y en otro orden informativo, Colombia pide reaccionar cuando haya democracias en peligro. Y esto pues tras las actuaciones pasivas en el caso de Venezuela. La vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, considera que para su país pues es deber ético y moral recibir a los venezolanos, y pide a la comunidad internacional que reaccione cuando haya unas democracias que están totalmente en peligro, y estamos hablando de esa democracia que está en peligro, que es esa democracia en Venezuela. Ramírez ha recordado cómo en décadas pasadas pues fueron los colombianos los que emigraron hacia Venezuela, y ahora pues es al contrario, ya que más de 2 millones de venezolanos están en nuestro país, para los que su gobierno pues aprobó un estatuto de protección temporal, un hecho sin precedentes desde el punto de vista humanitario y social. Este estatuto de protección temporal para migrantes, que tendrá una vigencia de 10 años, pues busca igualmente y busca legalmente a quienes han llegado a Colombia desde Venezuela huyendo de esta crisis que hace formar parte de esta sociedad colombiana de manera permanente. También Migración Colombia hablaba acerca de los pasaportes que tienen unas prórrogas, y que esa prórroga también, así esté vencida, va hasta 10 años. Esto es un gran alivio para ese inmigrante venezolano que está en este territorio colombiano. Así es esa situación que se viene presentando, y que la canciller y vicepresidenta Marta Lucía Ramírez viene denotando en el día de hoy, cuando pues se ve en peligro la democracia, y es lo que no queremos en Colombia, que se pierda la democracia por buscar referentes que no son de la mejor calidad, y que no nos van a dar a nosotros una buena garantía de seguir con estas democracias y con esta libertad. Y eso es lo que se busca. Venezuela no tiene democracia, no
tiene un país, en este momento es un país que está totalmente en crisis, que está acabado social, política, económicamente, lo hemos venido diciendo reiteradamente. Sabemos que se busca recobrarla nuevamente, pero esto también es ya con la conciencia de que el pueblo venezolano entienda que se debe parar, se debe pensar y se debe buscar un cambio, una transformación hacia buscar esa libertad, porque lo importante ante esta situación es buscar la libertad. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el segundo reporte de nuestro compañero Alan Peralta desde Estados Unidos. Desde Estados Unidos, el reporte especial en la voz de Alan Peralta. A más de un venezolano lo agarró por sorpresa la mentira gigantesca que dijo Nicolás Maduro durante este fin de semana pasado, cuando señalaba que el 85% de los productos de consumo diario del venezolano eran producidos en el país, especialmente en el sector de alimentos. Y esto pues causa mucha sorpresa, ya que conocemos realmente la situación que está atravesando el campo venezolano debido a muchas circunstancias, debido primero a la falta de apoyo por parte del Estado, debido también a la falta de combustible, a la falta de insumos, semillas, etcétera. O sea, hay una gran cantidad de problemas que atraviesa el sector del campo en Venezuela y que difícilmente hacen ver como una realidad lo que afirma Nicolás Maduro de que más del 80% de la producción de alimentos en Venezuela era lo que llegaba a las despensas y a las casas de los venezolanos. Bueno, Celso Fantinel, presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela, FEDEAGRO, afirma que el inventario del diésel, de combustible que se aplica para el sector agropecuario en cada región es de alrededor un 15%. Indicó que esto imposibilita la movilización de los productores a sus unidades de producción. Pese al esfuerzo del sector privado, asociaciones y productores de sacar adelante la producción nacional y elevar el porcentaje de siembra con respecto a la del año 2020, actualmente se abastece solo el 30% de las necesidades de la población, muy lejano de ese 80 y tantos % que mencionaba Nicolás Maduro. Afirma que en el occidente queda una semana de siembra en el cultivo de maíz y de arroz, y hay una ventana que pudiera darse para un mes más. Las cosechas del año 2020 fueron similares a las de los años 70 en Venezuela, imagínense ustedes esto. En rubros como el maíz blanco y amarillo apenas se logró cubrir el 22% de las necesidades. Esto quiere decir muy a las claras que por lo menos un producto tan esencial para el venezolano como lo es la arepa va a depender de importaciones, porque si no, no va a haber arepas en el mercado venezolano. Casi el mismo escenario se evidenció en rubros como el arroz, en donde ni siquiera se llegó al 20% de la siembra. En hortalizas, que ha caído más del 35% de las necesidades, según Fantinel. No obstante, un rubro que ha logrado mantenerse a pesar de todo puede ser el café, sobre el 30%, y con respecto a la caña de azúcar, ni siquiera se va a poder abastecer un 25% del mercado nacional. Esta situación ha hecho que el sector agrícola en Venezuela venga retrocediendo desde el año 2010 y que haya que importar más del 70% de los alimentos. Afirma Fantinel con tristeza que el sector agrícola ve cómo llegan barcos de maíz amarillo, blanco, arroz, azúcar refinada, soya, entre otros aspectos, a pesar de que en Venezuela hay suficiente capacidad en cuanto a disposición de los productores y en cuanto a territorio para poder abastecer estas necesidades si hubiese el apoyo necesario. Bueno, esta es la manera como se descubren las mentiras del gobierno. Un gobierno que insiste en decirnos que somos soberanos en el alimento, que somos soberanos en la producción, que abastecemos totalmente nuestro mercado, que las importaciones siguen disminuyendo y que está contribuyendo con el desarrollo del sector campo en Venezuela. Un gobierno que sigue falseando la verdad, que sigue mintiendo
reiteradamente sobre los diversos sectores de la vida nacional y que en el sector productivo, en el sector del campo, en el sector agropecuario, no deja tampoco de mentir en esta oportunidad. Esta es la verdadera situación del campo venezolano. Es mentira. No se llega ni siquiera a un 30% de abastecimiento en algunos rubros en el mercado alimentario venezolano. Este fue el reporte especial en la voz de Alan Peralta desde Estados Unidos. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia. Y esta pues es una noticia bastante alarmante. Sabemos que las bandas criminales que están amparadas por el gobierno de facto de Nicolás Maduro pues están dejando y dando mucho de qué hablar. El Coqui amenaza con matar a 2 civiles por hora si organismos de seguridad se mantienen en este sector. Las bandas de la Cota 905, lideradas por el Vampi, Garbis y el Coqui, pues habrían amenazado con asesinar a 2 civiles por cada hora si los cuerpos de seguridad del Estado no se retiran de la parroquia La Vega, en Caracas, tras ordenar retomar este sector. Asimismo, según información de lo que se tuvo acceso, el cooperante de los cuerpos policiales dentro de este sector estarían esperando la orden del alto gobierno para retirar a las comisiones presentes en la parroquia La Vega y evitar estos nuevos enfrentamientos. La fuente, que es una fuente anónima, además reveló que tras haberse cumplido la primera hora, miembros de la banda de la Cota 905 asesinaron a 2 personas para reafirmar su amenaza a las autoridades de seguridad. Este gobierno de facto de Nicolás Maduro ha creado su propio enemigo para su propio pueblo. Estas bandas se han tomado este sector, La Vega, en Caracas, donde quienes mandan, quienes dan la orden, son ellos. Y esto, don Víctor, Alex y audiencia, nos hace acordar cuando la época de Medellín, cuando Pablo Escobar, una época donde quienes mandaban eran ellos y se hacía absolutamente lo que ellos decían. Lamentablemente, eso es lo que estamos evidenciando con esta banda, con la del Coqui. Se tomaron este sector y qué triste es ver y sentir la amenaza. Bueno, yo no estoy en medio de ese conflicto, pero el día que me toque, me va a tocar, porque así lo ha determinado este gobierno. Porque aquí y anterior, en las notas anteriores, y además Iván Simonovic lo venía también reiterando en su comunicado, en su informe, donde se presentó ese acuerdo entre el gobierno y las bandas. Qué triste realidad está viviendo el país. Es lamentable la situación que se está viviendo. Continuamos con más información. Solo actores vinculados con el gobierno estarían disfrutando de facilidades en el financiamiento para importar y para obtener divisas. Es un estudio realizado por la Universidad de Oslo de Noruega y el Centro de Investigación de Formación Obrera, la CIFO de Venezuela, señala que no todos los actores del sector privado tienen el mismo acceso a los mecanismos de importación y de compra de divisas. En el estudio se asegura que gran parte de estos nuevos emprendimientos podrían estar gerenciados por nuevos empresarios relacionados con el gobierno, debido a la rapidez y a la facilidad con las que algunas personas pueden abrir su negocio, obtener permisos para la venta de licores, abrir en semanas de cuarentenas que son llamadas radicales y conseguir que el Estado elimine aranceles e impuestos. La investigación concluye que se trata de un proteccionismo que facilita la importación de mercancías terminadas que los industriales no gozan de estos beneficios, por el contrario,
Lo que sí goza el sector privado en su gran mayoría es de hostigamiento, persecuciones, de visitas express por parte del CNIA para más y más y más cobro de impuestos. Y así con esta nota hemos llegado al final de una emisión más de siempre. Venezuela siempre es noticia, a través del dial 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales y en enlace con la voz del Río Arauca 1110 AM. Agradecer en el control máster al señor Víctor Márquez y a Roberto Alexis Rojas, en las redes sociales a Alex Meneses, en la producción a Vanessa Chacón, Gabriela Parra, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas seccional Norte de Santander. Hasta la tarde, los esperamos.